Muy bien, continuamos aquí en el programa. Hace ya bastantes años, un día tuve la oportunidad de hablar con Gualberto Venezia, en ese entonces era el vicegobernador de la provincia, en el recinto del Senado. La verdad es que no recuerdo puntualmente qué había pasado, un tema de coyuntura política de esa época. Y yo le pregunté a él cuál era la reacción del Partido Justicialista o cuál era la reacción que iban a tomar ante ese episodio. Y él me paró en la pregunta y me dijo, en política no hay que reaccionar. Primero hay que pensar y después actuar. Y la verdad es que hace tantos años de esto que nunca más me olvidé. Me enseñó, entre otras cosas, eso, que siempre lo he tenido muy presente, y más ahora cuando veo tantos dirigentes políticos que reaccionan ante los hechos que ocurren. Y en los últimos días se han cumplido 20 años del fallecimiento de Gualberto Venezia, que fue vicegobernador de la provincia de Santa Fe, pero al mismo tiempo que fue concejal, diputado, ha pasado por la administración pública por todos los cargos, fue presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, y tal vez las nuevas generaciones no saben bien en detalle quién fue Gualberto Venezia. Por esa razón la hemos invitado a su hija, Laura. Laura, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, muchísimas gracias. Y bienvenida, y sobre todo para que nos cuentes, incluso cosas que nosotros no sabemos, porque vos tenés otra visión de Gualberto, vos ser la hija. ¿Quién fue Gualberto Venezia y quién fue sobre todo para vos? Bueno, Gualberto Venezia, muchas veces me dicen, ¿por qué lo mencionás como Gualberto? Yo tuve mucha militancia universitaria, creo que eso fue como una herencia que también nos dejó, porque él militó toda su vida. Y en cada lugar que fui ocupando, bueno, uno también fue participando, y siempre digo, ojalá muchos tuvieran un Gualberto en su vida en cuanto a enseñanza. Gualberto era docente universitario y era docente en su vida en todos los aspectos. Él fue ingeniero, ¿no? Él era ingeniero, él tenía 3 títulos universitarios, fue agrimensor, ingeniero en construcciones e ingeniero civil. Fue 35 años docente universitario, y en su vida como padre, él siempre nos daba enseñanza. Somos 3 hermanos, Juan Carlos, mi hermano mayor, mi hermana Gabriela. ¿Vos fuiste diputada provincial, Juan también? Sí, los dos. Mi hermana nunca participó en política, Juan y yo sí. Y Gualberto en todo tenía esa cosa docente. Yo siempre digo, desde chica nos enseñaba realmente nos dejaba muchos libros, por ejemplo. Gualberto era un hombre que viajaba o que tenía que, ejerciendo su profesión, tuvo una empresa constructora, se presentaba a licitaciones, se iba al sur, al norte, siempre nos dejaba un libro, siempre hacíamos reflexiones. Yo siempre digo, era un maestro en todos los aspectos, y como padre si no estaba presente, había cosas muy presentes que nos marcaron muchísimo. Hablemos de la función que él cumplió, porque en esa época, sobre todo, se hablaba de el líder del peronismo del sur, naturalmente era Gualberto Venezia. Pero además él había sido concejal antes del proceso militar, después, cuando retornó la democracia. ¿Y cómo era como conductor político? Era un conductor político distinto, porque aparte era de las personas que aceptaba la opinión de los otros. Debatir los temas para él era realmente placentero. Ahí te paro. Sí. ¿Sabía escuchar? Sí. Era un hombre de mucha escucha, y de mucha escucha no solamente dentro de su propio partido. Él escuchaba al que pensaba diferente. Era un hombre que siempre estaba en la búsqueda de los consensos, y que realmente la política la veía siempre a futuro. Cada proyecto en el que participó o que fue autor, ya sea desde el Consejo Municipal en el 73-76, con el advenimiento de la democracia 83-85, porque después se sorteaban y había quienes entraban 2 años, claro, y quienes entraban por 4. Él entró por 2 años y luego se vino una gran campaña, una interna para ser candidato a intendente, que la gana en el año 86, en el 87 es candidato a intendente, pierde la intendencia por escasos 8.000 votos, pero esa
campaña fue también apoteótica y lo que Gualberto supo fue ser generoso en la política. Los proyectos que él realmente impulsaba y que también tienen que ver con su formación universitaria, que es todo el tema metropolitano y que en la década del 50 con sus profesores universitarios se llamaba Plan Ferrourbanístico Gran Rosario, él lo fue aplicando en los distintos lugares que ocupó, tanto en el Consejo, en su campaña de intendente, como diputado nacional, como vicegobernador. Él tomaba los temas como grandes temas y hacía partícipe a todo el arco político. Yo creo que el reconocimiento que Gualberto tuvo en vida mucho tiene que ver con la búsqueda de los consensos, con debatir los temas. Y los temas metropolitanos eran su pasión. ¿Cómo llegó a ser candidato a vicegobernador? En esa época veníamos de la gestión de Reutemann y después fue el gobierno de Obey. En realidad, en el primer gobierno de Reutemann, vos lo debes recordar, después de la gestión de Bernet y de Reviglio, el peronismo entró en una situación bastante particular a nivel provincial. Internamente había mucho debate. Gualberto participa de la renovación peronista y estaba el peronismo ortodoxo. Y él estaba en ese momento con una línea interna dentro de la provincia y había muchos compañeros de la provincia que querían que Gualberto fuera candidato a gobernador. En esas instancias también estaba el compañero Cariñano. Claro, sí. Bueno, todos los que conformaron la renovación peronista en esta provincia. Y surge la figura de Reutemann, una persona de afuera de la política, y yo me acuerdo que en el año 90, fines de 90, sí, por noviembre, diciembre del 90, Carlos Alberto Reutemann viene a mi casa, Rosario, a charlar con él, porque Reutemann, a raíz de que Menem le propone que sea vicegobernador, le hizo referencia a algunos dirigentes con los cuales debía hablar. Una de esas personas fue Gualberto. Lo recibió en casa, le comentó lo que estaba pasando internamente en el justicialismo, y Gualberto desde ese día que lo conoció dijo, necesitamos una bocanada de aire nuevo, y lo apoyó a Reutemann. Un sector del justicialismo no quería saber nada. Y bueno, recibió muchas críticas también Gualberto en ese momento, pero yo creo que, bueno, vino Carlos Alberto Reutemann, después la gobernación de Obey, como que trajeron, yo creo que Reutemann vino a traer un poco de orden también dentro del Partido Justicialista. Veníamos de internas, las internas de antes, que eran internas partidarias intestinas y muy arduas. Sí. Te comentaba antes, fuera de nota, que Gualberto en el 86 gana una interna y fue candidato a intendente en el 87 y pierde por escasos 8.000 votos, pero fue muy dura esa interna. La verdad que a lo mejor el debate era mucho más elevado, pero era todo muy peleado. Ahora, ¿y cómo llega a ser vicegobernador de Obey? ¿Se lo propone Reutemann? Se lo propone Reutemann, sí. Reutemann. Sí. Hubo una fórmula anterior, que era la fórmula de Echeverría Gutiérrez, y que declinan esa candidatura. Jorge Obey era intendente de esta ciudad, venía a hacer una buena gestión, y Carlos Alberto Reutemann le propone que sea vicegobernador. ¿Qué significó para la familia eso? Porque naturalmente que a partir de la función pública uno tiene que relegar o dejar por una cuestión de tiempo, es entendible. Además no existen fines de semana, ni feriados, nada. Nosotros como familia, yo creo que la gran figura de mi familia, a lo mejor pública, fue Gualberto, pero la gran hacedora y contenedora de la familia es mi madre, que aún vive, que tiene 84 años. Mamá fue una gran compañera de todas las decisiones que Gualberto asumía. Lo acompañó no solo en su carrera profesional, sino en su carrera política. Al lado, atrás, al costado, no participó nunca en política. Y bueno, de los 3 hijos, 2 participamos en política y siempre estuvimos cerca de él. Nunca sentimos que si faltaba un fin de semana, porque de hecho muchas cosas lo acompañábamos, en muchas ocasiones estábamos con él, nunca sentimos, nosotros siempre fuimos la misma familia, vivimos siempre en el mismo lugar.
llamaba la atención que Gualberto por ahí tenía cargos que para el común denominador eran importantes, ser diputado nacional, concejal o vicegobernador o ministro. Claro. Sin embargo, Gualberto siempre fue la misma persona, el mismo que, o sea, nosotros vivimos a una cuadra de la Facultad de Ingeniería, la misma persona que salía a dar clases era la misma persona que se subía al auto y venía a Santa Fe a presidir el Senado o a una reunión de la región centro, o a impulsar temas que eran los temas por los que luchó y peleó muchísimo, como la ley de puertos, la ley de hidrovía, el dragado. Bueno, hay un heredero con el tema de los puertos y las cuestiones navegables, ¿no? Sí, bueno. En Juan. Que es Juan Venecia, sí. Juan se especializó en el tema. Nosotros conformamos, con Juan y con Gualberto en vida, creamos el Instituto de Desarrollo Regional, que es un instituto de capacitación y de formación política, pero sobre todo en los temas de infraestructuras. En su momento fuimos firmando convenios con distintas entidades y básicamente con la Universidad de Rosario, y bueno, se crearon distintos programas que después se convirtieron en maestrías y hoy en posgrados de la universidad. Juan dirige el posgrado de infraestructura y ahí estamos también metidos dando clases. La verdad que heredamos, yo creo que Gualberto nos dejó de herencia no solo su formación política, sino su formación docente. Como que heredamos también eso de poder explicar y enseñar un poco todo lo importante que es para Rosario y la región el tema de los puertos, el tema de la hidrovía, el tema del área metropolitana, tomar los temas a escala metropolitana, discutir del transporte. Bueno, Juan se especializó, estudió muchísimo, la verdad que él tuvo participación política, de hecho del 95 al 99 fue diputado provincial, pero después se dedicó básicamente mucho al estudio. Si bien también dirigió el puerto de Rosario en una etapa conflictiva, y cuando nosotros, yo también fui diputada provincial, y cuando Aguas Provinciales vuelve a la esfera provincial, había que designar un director y bueno, Jorge Obey lo designa a Juan y era un hierro caliente. Laura, fue un gran gestor también, Juan. Para cerrar, porque han cumplido 20 años ahora, ¿qué es lo que más extrañas, de tu papá o de Gualberto Venecia? Las charlas, las conversaciones, porque él siempre encontraba en los momentos más difíciles y en las crisis una oportunidad. Y creo que hoy la dirigencia política no ve oportunidades. Y hoy vivimos un momento de una crisis muy profunda en el país. Y su visión, su forma de ver la política era muy clara. Entonces, como desde la política extraño eso y como hija lo extraño todos los días. Porque yo fui muy cercana a él. Siempre digo que, gracias a Dios, no me quedaron temas pendientes con mi padre. Hablamos siempre teníamos conversaciones de todo. No me quedó nada pendiente, pero sí, lo extraño mucho como hija, pero también como dirigente político. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Darío, te agradezco este recuerdo, te agradezco en nombre de mi familia, te agradezco en nombre de Juan, que te manda un abrazo fuerte, y de mi madre, que bueno, para ella es muy importante los recuerdos hacia él. Gracias a vos. No, gracias, nosotros llegamos al final de este programa, nos reencontraremos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Hasta entonces.